dos etapas. La primera es desarrollar un ejercicio virtual que ustedes van a ingresar desde sus computadoras a hacer un seguimiento o van a desarrollar es una visita virtual a una planta de producción de bicicletas. Y eso se puede llamar como realidad virtual, como un videojuego, donde usted va a interactuar con diferentes personajes y va a adquirir una experiencia. El ejercicio o el recorrido dura aproximadamente entre 40 y 50 minutos, dependiendo de cómo usted lo haga. Usted puede ir caminando o puede llevarlo el personaje corriendo. Y va a pasar por una serie de etapas, o sea, de lugares que el juego mismo lo va llevando para que usted adquiera experiencia. Y a medida que va adquiriendo esa experiencia, al final a usted le va a dar un pantallazo de cuál fue la experiencia que ganó. Entonces, si conoció todo el proceso o no, o se saltó algunas etapas. Entonces, cuando usted adquiere toda esa experiencia, la misma plataforma a usted le va a dar una medalla, le va a decir, tu experiencia fue de tanto por ciento. Cuando terminen el juego o cuando terminen esa visita virtual, usted va a tomarle un pantallazo a esa foto. ¿Por qué vamos a saber que es usted el dueño del pantallazo? Porque cuando usted se inscribe o cuando usted ingresa a la planta, el vigilante a usted le va a pedir unos datos, le va a notificar a qué hora se ingresa, sus datos, y pues lógicamente cuando haga el juego usted va a escoger un avatar, va a escoger o bien sea una persona, un hombre o una mujer, ¿vale? Y usted va a ser el encargado y va a llegar hablar con el jefe de producción y le va a decir buenos días, señor Fabio, bienvenido a la planta, venga, este es el recorrido, tiene que ponerse los elementos de seguridad y todo tiene que hacer ese proceso. Y en ese pantallazo final va a aparecer el tiempo de recorrido, la experiencia que usted ganó y va a tener unas condiciones. O sea, ese es el primer punto. Pero además dentro del examen tiene que usted poner mucho cuidado ¿a qué? Al diagrama de flujo, porque eso consiste el ejercicio, en desarrollar un flujograma. Entonces usted lo que va a hacer es vivir la experiencia, ir tomando datos de todo el proceso que va a llevar y lo que me va a presentar a mí es un flujograma donde va a representar qué materiales está utilizando, cuál es el proceso productivo, cuáles son las variables, qué tipo de maquinarias existe, hacer una breve descripción de ellas, ¿cierto? Porque eso, usted ahí hay un torno, entonces usted ingresa, le da clic en el torno y le dice, vea, el torno tiene estas características, funciona con estas situaciones, tiene estas variables, ¿cierto? Sirve para esto y eso le genera a usted una experiencia. ¿De qué? De aprender en un entorno virtual que es un torno. Y posteriormente pasamos hacia las diferentes áreas. Así que usted no las va a tener comprendidas, o sea, usted no las va a tener claras. Si hace el recorrido saltando, o sea, usted se puede ir por otra parte, ¿cierto? Entonces, igual va a vivir la experiencia, pero el diagrama de flujo no va a ser secuencial, o sea, que tienen que poner mucho cuidado por dónde se van a desplazar en la planta. Hay unas líneas amarillas de señalización. Es como si estuviéramos ahorita ingresando a una planta. Y ahí le van a decir que tiene que desplazarse por esas líneas. ¿Por qué? Porque si se sale de la línea amarilla, lo pueden penalizar. O puede pasar un montacargas y le pita y eso le queda registrado, que usted incumplió una norma. O sea, que tengan mucho cuidado por dónde se van a desplazar en el espacio. Entonces, ¿qué les digo? No lo van a hacer desde el celular, que no se puede. De una vez les digo, háganlo desde un computador, porque tienen que utilizar las teclas como el cursor y tienen que estar activando o desactivando. Es como un videojuego, ¿cierto? Que ustedes son expertos en eso. Entonces es interesante el ejercicio que se va a plantear. El espacio se habilita a partir de las 7:35, por eso tenemos esta media hora para poder desarrollar parte de la temática que estaba pendiente sobre la parte del flujograma. Y como segundo paso lo que van a hacer es ingresar en la misma plataforma
¿cierto? En la misma plataforma, yo les colgué una serie de videos. Esos videos los tenemos que revisar todos, o sea, los vamos a mirar todos los videos en el transcurso de esta semana. Ya independientemente de que si usted los quiere ver en la noche, quiere mirarlos en el día, quiere mirarlos, ¿cómo se puede decir? En su casa, en otro horario, lo puede hacer, no hay ningún inconveniente. La idea es que ustedes en este ejercicio de el desarrollo pues de estos videos, ¿cierto? Para el día de hoy es escoger, de todo ese listado van a escoger uno. Y es una entrevista que se hace a unas empresas de las cuales nosotros hemos viajado con algunos de sus compañeros al eje cafetero. Entre esas está Buscar, está el Ingenio Providencia, está AKT, está Café Liofilizado, está La Licorera, ¿cierto? Einar, que no conoció La Licorera, pues ahora haga un video, mire el video y ya va a conocer cómo es el funcionamiento de La Licorera de Caldas. Entonces ahí está la planta de Bombombún, está la planta de alimentos de Colombia, cualquiera, la que a usted le llame la atención. Por eso dice, escoja de todas ese listado para hoy un video, lo va a analizar y lo va a presentar, ¿vale? El examen va a estar abierto hasta el mediodía. Entonces usted tiene, bueno, yo lo dejo hasta la 1, ¿vale? Listo. Entonces, para iniciar, vamos a mirar qué es un flujograma. Jaime, la clase anterior nos explicó algo muy interesante sobre qué es un flujograma o los famosos diagramas de flujo. Diagramas de flujo. ¿Qué es un flujograma? Es prácticamente una identificación gráfica de todo un proceso productivo, en el cual se identifica mediante simbologías o mediante símbolos las diferentes etapas que se generan en cada proceso. Y cada etapa puede ser una acción que son independientes y son principales o son priorizadas en el diagrama de flujo. Entonces existen diferentes tipos de diagramas o de flujogramas. Existen unos diagramas que son simples o son unos diagramas complejos que me permiten hacer una lectura de cómo es el funcionamiento de un proceso productivo. Entonces, todas las empresas que ustedes van a encontrar, que se van a encontrar de aquí durante su vida profesional, todas manejan un diagrama de flujo. Todas tienen una estructura ya completamente definida, la cual permite el proceso de estandarización. Y entonces cuando se manejan ustedes desde la parte tecnológica, la parte de sistemas de SCADA o los sistemas SCADA, lo que hacen es transcribir un diagrama de flujo a un lenguaje digital para poder controlar aquellas variables que van interactuando en cada proceso. Entonces, para ese es el objetivo del diagrama de flujo, conocer las variables que intervienen en el proceso, además de materias primas, maquinarias y demás. Por eso este diagrama de flujo es un lenguaje, digamos, muy general, y de aquí parte lo que son los diagramas de procesos, ¿cierto? Los diagramas de bloques y demás. Jaime nos explicaba que para esto, para la construcción de los diagramas, se necesitan unos símbolos. Entonces, los símbolos que se tienen normalmente son los siguientes. Se los utiliza figuras geométricas para poder describir etapas o procesos. Entonces, cuando miramos un círculo con un triángulo, es la etapa inicial, o en algunas partes se lo toma como la recepción de la materia prima. Entonces nosotros ya podremos identificar que esta es una etapa principal, ¿cierto? De inicio de un proceso. En algunas etapas vamos a encontrar el círculo.
O en otras le ponen, no sé, una especie de cuadro rectángulo, pero normalmente se acepta ese círculo, que simplemente nos da la connotación de que un círculo es una etapa o acción que se va a representar dentro del diagrama de flujo. Posteriormente tenemos esta especie como una media luna o una D, ¿cierto? Un medio círculo que significa una etapa de espera de una actividad, o sea, entre cada actividad, si el proceso requiere un tiempo de espera o de demora, pues lo que se hace es poner este símbolo que hace que el producto se mantenga, en este caso, pues quieto, ¿cierto? Tenemos el siguiente, que es una especie como de un libro, ¿cierto? Normalmente, que significa un proceso de inspección. Ustedes saben que hay etapas que una vez finalizan requieren que se les haga un proceso de inspección o de lectura o de verificación de que si ese proceso está bien o está mal. Hay otro que conocemos que es trabajar a partir de unas flechas que significa el transporte. Entonces, ahorita que veamos el ejercicio, que ustedes identifiquen, ahí se hace, por ejemplo, en la pintura de una pieza y el paso entre pintura hacia la siguiente, se hace un transporte. Entonces, yo los debo identificar. Ya más adelante miraremos que este diagrama de flujo me permite hacer análisis de puestos de trabajo, análisis de flujos, análisis de métodos, de tiempos, ¿cierto? Porque yo lo que hago es asignarle a cada etapa un tiempo determinado y usted después de ese tiempo que genera, lo que hace es presentar el compendio, o sea, el consolidado y determina que todo ese proceso productivo demora 120 minutos. Y entonces yo puedo identificar cuáles de estas etapas tienen más tiempo y la pregunta es cómo puedo reducir ese tiempo. Entonces lo que hago es, si el transporte está muy largo y demora mucho tiempo, pues recorto distancias, me voy a optimizar un tiempo y ya lo que estoy haciendo es mejoramiento del proceso, ¿vale? Y finalmente, pues te tiene como este triángulo que significa todo un proceso de almacenamiento del producto. Ahora, existen en algunos flujogramas, existe la forma de un rombo, que muchos lo encuentran, que significa como una toma de decisión. Toma de decisión. ¿Para qué me sirve esta toma de decisión? Para poder verificar si el producto es adecuado y continúa con el flujo normal y si no, pues se hace un feedback o una retroalimentación, o sea, el producto vuelve al proceso. Una vez que ya conocemos cuáles son estas técnicas o son estas simbologías, pues nos queda la segunda parte que es hacer la diagramación o en qué consiste diagramar un proceso. Entonces lo que hacemos es trabajar esas etapas de manera secuencial, donde usted puede decir que hacemos la recepción de la materia prima, ¿cierto? Hacemos un proceso de inspección, no sé, de licuado, posteriormente hacemos un desplazamiento, luego hacemos bueno, ahorita las miramos, estas etapas, cómo las podemos trabajar. Entonces yo podría decir, recepción de la materia prima. Luego de esa recepción de la materia prima le hago un proceso de inspección. Verifico que esa materia prima esté adecuada. Le hago un primer transporte. Lo paso desde la zona de inspección hacia la zona de molienda. Entonces hago un proceso de molienda. En el mismo proceso de molienda puedo hacer el ejercicio de mezclado, porque puede ser una misma etapa, mezclado. Hago un proceso de espera para que ese proceso de mezclado haga efecto. No sé, puede ser que se agregue una sustancia de almidón o, bueno, ¿cómo se llama?
almidón para hacer un proceso de unión, o sea, de unión entre agua y aceite, o sea, en este caso una emulsión, ¿cierto? Esperamos, no sé, ahorita miramos variables, posteriormente hacemos un proceso de ahumado, hacemos un ejercicio de inspección de ese ahumado y podemos generar, si queremos, ya decimos un empaque. Bueno, hagamos otro. Ahumado, cocción, empaque y almacenamiento. Este sería un diagrama, pues prácticamente para la elaboración de algún embutido de algún tipo de productos. O sea, es muy general, ¿cierto? Ahora, la idea de este diagrama, que así se lo mira simple, ¿qué tenemos? Tenemos el símbolo, tenemos la descripción de la operación, pero yo a este le puedo ir complementando. O sea, ¿qué voy a complementar? Variables. Le voy a agregar variables de control. Esas son las importantes. Entonces, recepción de materia prima, ¿cuánto? 500 kilogramos. Inspección. Entonces, ¿en qué consiste la inspección? Lógicamente, determinar la calidad del producto. Transporte. Bueno, yo puedo también agregarle tiempos. ¿Cuánto se demora la recepción? 10 minutos. La inspección, 10 minutos. El transporte, 2 minutos. La molienda, entonces vamos a hacer un proceso de molienda y de cribado donde se interactúe un molino de martillos y en esta molienda que se demore 5 minutos y no sé, puedo colocarle una variable de tamaño de grano, por ejemplo, si lo queremos hacer. Y si no, yo puedo identificar el equipo, molino de martillos. En mezclado, entonces aquí en el mezclado yo puedo hacer un diagrama aparte. O sea, yo podría hacer un diagrama que se vincule al ejercicio de mezclado. Y si no, coloco mezclado. Pongamos 200 kilos de harina con 50 litros de agua más tantos kilogramos de aceite o de grasa, en fin. Hacemos esto. Espera, 1 hora. Ahumado, pongámosle 30 minutos a 120 grados centígrados, algo así, ¿cierto? Son variables. Inspección, ¿qué voy a inspeccionar? Color, ¿cuánto se demora? 20 minutos. La cocción, ¿cómo lo voy a desarrollar? Entonces, bueno, a 50 grados centígrados por 70 minutos. Empaque, ¿cuántos empaques? 50 por 50 gramos, unidad, bueno, no sé, y almacenamiento ya en las condiciones. Esto es un diagrama de flujo simple, ¿cierto? El cual nosotros debemos conocerlo dentro de nuestras instituciones o dentro de nuestras empresas. ¿Para qué? Para que yo pueda determinar este proceso. Lo que ustedes van a hacer es desarrollar un diagrama de flujo, pero no lo van a hacer tan simple, sino que lo van a hacer el diagrama de flujo de manera, o sea, se lo llama complejo o completo, donde se manejan las siguientes estructuras: símbolo, manejamos una descripción, vamos a manejar la variable que va interactuando, podemos manejar tiempo, vamos a manejar máquina o equipo que intervienen en el proceso, ¿cierto? Aquí hay un ejercicio de control que lo puede hacer, que uno lo pueda desarrollar y alguna observación. Entonces, cada proceso que van a hacer, ¿cierto? Ustedes dentro de su examen es
ir identificando las etapas y entonces dicen por ahí pintura. Entonces, ¿qué hacen? Ahí hay unos operarios que usted va a interactuar y le va a preguntar, bueno, en el área de pintura, ¿cómo se hace el proceso? Entonces él le dice, para hacer la pintura necesitamos estas etapas. Y ahí mismo le muestra qué variables usted interviene. El tiempo, pues no sé si se los entrega y si no, pues usted aproximadamente lo puede plantear. La maquinaria, usted la va a identificar dentro de esos puestos, el control que se hace, cómo lo hace la inspección y alguna observación por parte de usted. ¿Qué se hace el transporte? Entonces, perdón, es aquí, ¿no? Símbolo y aquí pintura. Bueno, y ahí usted va haciendo, a ver, símbolo, proceso, perdón, es que me faltó aquí. Si va descripción, y entonces va símbolo, nombre de la etapa o de la acción, entonces si ponemos símbolo, pintura, descripción de qué se hace en la pintura, qué variables se toman, tiempo, equipo, control y observación. Otro, símbolo, entonces ustedes identificaron transporte, ya se sabe, transporte 1, transporte 2, transporte 3. ¿En qué consiste? Llevar los materiales de bodega hacia la parte de maquinizado. Listo. ¿Qué variable se utiliza? Pues no, si no hay una variable, no la consideramos. Pero el tiempo. Es más, yo puedo también trabajar tiempo y distancia para saber cuánto es el recorrido que se puede trabajar entre lotes, ¿cierto? Entre secciones, entre áreas. Es por eso que es importante que ustedes lo conozcan, porque esto lo vamos a ir presentando, o sea, lo van a desarrollar este proceso dentro del ejercicio que estamos solicitando, ¿vale?